Buenas noches, nosotros vamos a hablar en esta ocasión acerca de la caracterización de la zona de estudio del proyecto de la ampliación vial Dintel-Vergel en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, propiamente en el componente fauna. Mi grupo está conformado por Johan Barón, Juan Calderón y quien les habla, Paula Ovalle. Para dar una breve introducción, se conoce que la biodiversidad es un componente importante para la evaluación de ecosistemas en el territorio, ya que estas especies sirven como base para identificar generalidades de una zona y a su vez el estado de esta zona. La fauna, desde una perspectiva individual, es un factor para considerar cuando se pretende alterar un ecosistema, como es en este caso del proyecto. En este sentido, el municipio de Facatativá cuenta con diversidad de especies, las cuales comprenden reptiles, aves, mamíferos y anfibios, lo que hace pertinente una caracterización en el área comprendida por dicho proyecto. Esta caracterización se llevará a cabo por medio de un registro fotográfico y también analítico de las especies que comprenden el tramo del proyecto, en este caso las veredas Mansilla y Dintel, esto con el fin de cuantificar y reconocer la biodiversidad que está presente en la zona. ¿Cómo se hará esto? Se va a partir de información secundaria y validando con información que se colecte en campo. Además, también de informar qué especies se consideran dentro de la categoría de conservación y o amenaza de acuerdo con con la resolución 1912 del 2017 que emitió el Ministerio de Ambiente. También es importante mencionar que los ecosistemas se relacionan directamente con el componente fauna, ya que su alteración conlleva a una afectación directa y o indirecta a las especies. Por esto es necesario tener presente información acerca de las especies, por lo que en este informe se precisará qué tipo de ecosistemas comprenden la zona del proyecto. Bueno, tal y como lo dijo mi compañera, para la realización de este trabajo nosotros lo hicimos a partir de dos métodos. El primero es la recolección de datos por fuentes primarias, la cual se realizó mediante un recorrido por el tramo vial, en el cual se visualizó, se escuchó y se reconocieron las especies presentes durante pues todo este tramo de estudio. También se utilizó la aplicación de Cornell Lab Merlin, que reconoce el tipo de ave de acuerdo a su canto. Asimismo, también se utilizó la guía de aves del campus de la Universidad Nacional del año 2015. Y esto, pues, para clasificarlas según sus características físicas. En total se reconocieron 12 especies que se destacaron o se ejemplificaron gracias a su estatus de residencia. En un primer lugar tenemos a la garcita del ganado, la cual es un ave migratoria boreal que actualmente no se encuentra en peligro. La segunda es la reinita gorguinaranja, que también es un ave migratoria boreal. Esta ave se encuentra pues en un estado casi amenazado debido a la pérdida de su hábitat. En un tercer lugar tenemos al cardenal pico de plata. Esta ave es endémica de Colombia y se encuentra en un estado de preocupación menor. Luego tenemos al gallinazo chulo, la cual también es una ave endémica de Bogotá. Y esta ave, en cuanto a su estatus de vulnerabilidad, no ha sido evaluado aún. Asimismo, encontramos al mosqueterito gorgiblanco, es una ave endémica de Colombia y pues que también presenta una preocupación menor. Otras de las especies que encontramos son las aves pico de cono rufo. Estas son casi endémicas ya que se pueden encontrar en algunos países de Sudamérica, como lo son Bolivia y Venezuela.
También está la golondrina vientigris, una ave casi endémica, ya que pues también se han encontrado algunos de estos ejemplares en Brasil. Bueno, también se tiene información acerca de fauna doméstica encontrada en el tramo del Mansilla del Dintel, el cual pues bueno, se encontraron 5 especies entre las que se encuentran la gallina, el perro doméstico, la vaca lechera, que en este caso la especie que más predomina en los terrenos adyacentes al tramo vial es la especie Holstein, utilizada para fines lecheros. También se encontraron caballos y por último gatos domésticos. Asimismo, también se contaron con fuentes secundarias para compararlas con los datos obtenidos en campo. Para ello nos basamos en la cartilla pedagógica facultativa biodiversa del año 2022, en el diseño del plan de manejo ambiental en la vereda Mansilla Facatativá del año 2017 y en la resolución 1912 de 2017 que enlista a todas las especies de fauna y flora colombiana según su estado de conservación. Basándonos en estas tres fuentes, recopilamos un total de 78 especies, en donde 47 pertenecen al género de las aves y encontramos asimismo que 3 especies son casi endémicas, 8 son migratorias boreales, 4 son endémicas y 32 son residentes. Bueno, asimismo también se clasificaron especies de reptiles, anfibios y mamíferos. Sin embargo, ningún individuo perteneciente a estas tres familias pudo ser identificado. En cuanto a los reptiles de las fuentes secundarias, encontramos que en el tramo se han realizado avistamientos en otras investigaciones o estudios sobre 5 especies de reptiles, entre las cuales 3 son endémicas y 2 son casi endémicas. También se han avistado 2 especies de anfibios, entre las cuales 9 son endémicas. Hay 2 que se pueden encontrar únicamente en Cundinamarca, una es casi endémica y las otras 2 son residentes. Y en cuanto a los mamíferos, se estima un total de 14 especies, entre las cuales son 12 residentes. Bueno, tenemos aquí el mapa de los ecosistemas presentes en el área de estudio. Como podemos ver, esta es la vereda Mansilla en el municipio de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca. Entonces tenemos que, como podemos mirar en la diapositiva, tenemos 3 tipos de leyendas. El primero es el tramo que se va a intervenir, que es el tramo Vergel del Dintel, que está con una línea punteada. También tenemos el tipo de vida que existen o que están presentes dentro del municipio de Facatativá. El tipo de vida que pertenece al tramo a intervenir es un tipo de vida 1. Y los ecosistemas presentes en esta vereda básicamente son agroecosistemas de cultivos permanentes, agroecosistema de mosaico de cultivos, agroecosistema de mosaico de pastos y espacios naturales, agroecosistema forestal, agroecosistema ganadero, que son los mismos básicamente que de pastos limpios. También está el arbustal andino húmedo, el bosque andino húmedo, territorio artificializado y la vegetación secundaria. Como podemos ver, en su gran mayoría, la vereda Mansilla se encuentra destinada a un agroecosistema ganadero, seguido en extensión, quizá por territorio artificializado, que es donde se encuentra el casco urbano de esta vereda. Y así sucesivamente, pues tenemos los diferentes tipos de ecosistemas presentes. Entonces tenemos que, como les venía mencionando, en esta figura,
el orobioma alto andino se ubica más o menos en la cordillera oriental y presenta un tipo de clima frío. Este es el ecosistema que debería estar o que era característico antes de la intervención humana. Entonces tenemos que la abundancia de un ecosistema de arbustal andino también se presenta por los mosaicos de cultivos y los pastos en algunas partes de la vereda. Entonces, básicamente, como les venía diciendo, estos son los resultados que obtuvimos con base en la información de los ecosistemas presentes en el municipio de Facatativá, específicamente la vereda Mansilla. Bueno, seguimos ya con los análisis. Básicamente, después de realizar la matriz de Conesa Fernández, entonces esta matriz, primero, lo que nos mide es la importancia del impacto, más no su magnitud. Sin embargo, esta matriz evalúa o tiene en cuenta muchos factores, como lo es la extensión del impacto, el grado de la destrucción, el momento. Entonces, por lo que es muy conveniente de que sea utilizado para, para evaluar el impacto que va a tener, o más bien para determinar la importancia que va a tener la construcción o la ampliación de la vía Bergel-Dintel. Entonces, tenemos que como resultados de esta matriz, de esta valoración, tenemos que el componente que se va a ver más afectado, que se le dio mayor importancia, va a ser el de las aves, ya que como les mencionábamos anteriormente, fueron las especies que se encontraron en mayor medida o se avistaron tanto en campo como investigadas con información secundaria. Entonces, en las fases del proyecto, la fase que más se va a ver involucrada en cuanto a este componente, que ahorita más adelante les vamos a mencionar, es la fauna. Entonces, con un 33% de la importancia del impacto total, la fauna, específicamente las aves, se van a ver afectadas, las aves, la avifauna. Seguido por los peces y crustáceos, que básicamente debido a la ubicación del campamento, donde se van a ubicar pues obreros, máquinas, etcétera. Como sabemos, esta construcción, este campamento va a tener algunos desagües que obviamente van a alterar algunos parámetros físico-químicos y biológicos del agua, lo que va a alterar mucho las condiciones o el medio donde básicamente están los peces y los crustáceos. Entonces, seguido a ello, sigue eh, este factor, por decirlo así, que son los peces y los crustáceos, en ser valorados en el valor de la importancia del impacto. Seguido por los invertebrados, por los anfibios, por la fauna doméstica y por los mamíferos. Hay que tener en cuenta que aunque la fauna doméstica es la que está en mayor medida presente en todo el tramo, o la que se ha visto con mayor frecuencia, esta fauna, pues al tener dueños como tal, va a ser muy fácil de reubicar y no va a tener un gran impacto debido a que se pueden ubicar fácilmente en cualquier otro sitio. En cuanto al análisis por actividad, encontramos que la actividad con una mayor importancia se presentará pues, en el descapote, ya que al eliminar la cobertura vegetal, se pueden estar eliminando los nidos de las aves, así como sus sitios de descanso, lo que pues afectará gravemente la dinámica poblacional al eliminar por una parte digamos que las nuevas generaciones y ahuyentar a las generaciones adultas presentes en la zona. Luego se encuentra a la actividad de relleno y afirmado en un segundo lugar, ya que pues durante la construcción de este tramo se generan importantes emisiones de material particulado, el cual está compuesto por PM10 y PM2.5, que pueden afectar gravemente las vías respiratorias, pues, porque ya, pues, como bien es sabido, las aves son susceptibles
algunos tipos de partículas, en especial como lo son el hollín o algunas partículas grandes de tierra que se pueden alojar fácil en su sistema respiratorio. Esto puede provocar la aparición de afecciones respiratorias en algunos individuos y por ende, pues, afectar también sus dinámicas poblacionales. Asimismo, también encontramos que la actividad de operación puede ocasionar altos niveles de ruido que pueden aturdir a las aves y pues también sumado a las emisiones de gases tóxicos, esto puede generar afecciones en su salud. Por otro lado, las aves, pues al encontrarse en el tramo vial, pueden sufrir accidentes al chocar con los parabrisas de estos vehículos y pues generando su muerte. Y finalmente está la actividad de excavación, que pues a su vez también genera grandes niveles de ruido y de material particulado. Y por último, la actividad que genera pues digamos un nivel de importancia menor es el desmantelamiento. En este pues el impacto más notorio que se va a generar es la producción de ruido. ¿Lo puedes acercar un poco, por favor? Bueno, de acuerdo con los resultados de la matriz de Conesa Fernández, se propuso una medida de manejo, la cual es la translocación de la avifauna. Esto tiene un objetivo, el cual es trasladar las poblaciones de avifauna amenazadas por el ruido, la transformación y destrucción de hábitats ocasionada por la construcción de la vía. Entre los impactos ambientales se encuentran la dispersión y disminución de las especies aviares migrantes y también de las nativas, también el cambio en los patrones y la dinámica de la diversidad de aves. En cuanto a la normativa o los requisitos legales, se encuentra en la resolución 1912 del 2017, donde se encuentra el listado oficial de las especies silvestres amenazadas, que esto es un factor a tener en cuenta. También el decreto 1608 de 1978, donde habla acerca de la protección al medio ambiente en materia de fauna silvestre y la reglamentación de otras actividades. Por otro lado está la ley 611 del 2000, que dicta normas para el manejo sostenible de especies de fauna silvestre. Este, esta medida de manejo, el área o grupo que la abarca son biólogos y o expertos en avifauna, el administrador de la obra y el inspector de la obra. Este es un tipo de medida preventiva y en cuanto a las actividades a realizar en la fase de planificación se encuentra cuantificar las especies de avifauna presentes en el área de estudio, cuantificar las especies en peligro de extinción, conocer los lugares de alteración de hábitats. En la fase de hacer, es importante realizar un listado o catastro de especies aviares, también realizar un plan de traslado que indique como mínimo ruta y medio de transporte a utilizar, manejo de mortalidades, limpieza y desinfección de los contenedores donde se van a recolectar las aves, marcaje de los individuos, medidas sanitarias, entre otras cosas. Otra, otro factor a hacer es implementar una ficha de registro de traslocación donde se especifique el lugar de la captura, la fecha, la razón de la captura, la entidad que lo realizó, el número de individuos, los datos biométricos, el estado general del individuo, fotos, la liberación y las observaciones que se tengan. También es importante identificar los lugares de percha y anidación de las aves, conocer asimismo la altura promedio de los nidos y de la incubación, identificar el periodo reproductivo y finalmente hacer captura de las aves.
En la fase de verificación es importante llevar un monitoreo de la cantidad de especies capturadas. También revisar que el proceso se haga desde el marco normativo con las leyes mencionadas anteriormente y con todas las especificaciones. También es importante verificar si los contenedores se encuentran en buen estado o si necesitan cambio y o reparación. En cuanto a los implementos que se necesitan, esencialmente son los contenedores para el transporte de aves por individuos y como indicador para tener en cuenta el cumplimiento de las inspecciones y de la medida de manejo, se plantea la siguiente ecuación, que es el número de especies avistadas en la zona de estudio sobre el número total de especies que habitan en la zona por 100 para ver si se está cumpliendo la meta en un 100% o en qué grado se está cumpliendo, o bueno, en qué porcentaje se está cumpliendo esta meta. Bueno, en cuanto al listado de impactos específicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, encontramos que las que aplican a nuestro componente, que es la fauna, son los siguientes. El primero es en el medio biótico, componente fauna, como les venía diciendo, categoría que la ANLA lo coloca como con este tipo de tablas. Entonces tenemos que la categoría estandarizada del impacto sería la alteración a comunidades de fauna terrestre y la definición sería que se va a dar un cambio en las comunidades de fauna como consecuencia de un proyecto o obra de actividad que generen: uno, cambios en la composición, estructura y función; dos, desplazamiento de fauna; tres, cambio de las cadenas tróficas, entre otros. Por lo que eh, este impacto específico le aplicaría al proyecto de ampliación de obra Vergel Tintel. El segundo que también le aplicaría sería el número 21, como pueden evidenciar, el cual es la alteración de ecosistemas acuáticos, que dice que son el cambio de los ecosistemas acuáticos, marino-costeros y o continentales como consecuencias de un proyecto, obra o actividad que generan cambios en la estructura, función y composición, y cambio en la conectividad ecosistémica, entre otras. Y el siguiente, que también aplica, sería la alteración a la hidrobiota, incluyendo la fauna acuática, en los cuales se dan el cambio en las comunidades de hidrobiota, en donde está la fauna acuática, los vertebrados, los peces, los bentos, las macrotitas, bueno, etcétera, y donde también se da una alteración de las poblaciones y o comunidades acuáticas. Entonces, por ello se eligieron estos impactos específicos de la ANLA. Por último, tenemos la alteración en las comunidades de fauna terrestre debido al desplazamiento o ahuyentamiento de la fauna. Entonces, estos serían los impactos específicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Muchas gracias. Gracias.